Continuar con nosotros en Primera Hora, hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para abordar un tema muy especial y muy importante, la migraña. ¿Qué causa la migraña? ¿Cuál es su tratamiento a seguir? Y es por ello que se encuentra con nosotros el doctor Adrián Coulson y está con nosotros también Samantha para abordar de este tema tan interesante y tan importante. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todo el público que nos escucha y pues vamos a abordar un tema que realmente es una problemática mundial, es una problemática de antaños que se llama migraña. De hecho, existen papiros descritos de 1200 años antes de Cristo sobre relatos de esta enfermedad. Y en realidad, a diferencia de lo que se puede pensar, muchas veces la migraña no es correctamente tratada o correctamente diagnosticada. Y esto lo único que genera pues es un deceso, una disminución en la calidad de vida de quien la padece. Me gustaría que para tener un poquito más claro, habláramos un poquito la migraña. ¿Qué es? Porque posiblemente muchas personas dicen, no, de vez en cuando me dan dolores de cabeza, pero no lo... ¿qué es migraña y qué no es migraña? Ajá. Ok, eso es cierto. Lo que tú dices es una pregunta bien importante. Migraña es una enfermedad bien definida con un grupo de síntomas, en donde uno de ellos es el dolor de cabeza. Por ejemplo, lo que tú dices, alguien salió, por ejemplo, trabajó muy fuerte, se asolió mucho y al final le dio dolor de cabeza. Ese paciente esa persona no tiene migraña, tiene un dolor de cabeza. La migraña es un padecimiento crónico del sistema nervioso, en donde hay muchos síntomas. El dolor de cabeza es uno de los más importantes. Sin embargo, también hay síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos. Hay síntomas visuales. Muchas veces el paciente ve chispas, luces llamadas auras. Pero también se acompaña de otros síntomas como psicológicos. Los pacientes con migraña pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pueden tener ausentismo laboral por esta conglomeración de los síntomas. Y tiene una génesis, es decir, un origen bien definido, en donde son muchísimos mecanismos complejos que ocurren en el sistema nervioso, en donde participa una alteración en los nervios, una alteración de algunas sustancias complejas que al final del día terminan en el ataque migrañoso. Suena interesante, doctor, puesto de que pues, detrás de cámara yo le comentaba pues, de que yo padezco de estos dolores que a veces me quedo así como que con la duda, ¿es dolor de cabeza o sinceramente es migraña? Tanto que puedo decirle de que tal vez el dolor inició de la mañana y es la noche y todavía yo estoy con ese dolor constante. Tomo el medicamento que me han recomendado y continúo con el dolor. Duermo y no puedo, o sea, me acuesto para poder descansar y me cuesta también. Tanto que el ruido me molesta, la luz me molesta. Si tomo el medicamento y, por ejemplo, estoy almorzando o estoy cenando, me produce podría decir, ganas de vomitar, dolor en el estómago. ¿Todos estos son síntomas de una migraña? Sí, como tú dices, Samantha, la migraña tiene un conglomerado, un conjunto de síntomas. Entonces, para su diagnóstico, no existe como un examen. No es un electroencefalograma, no es una resonancia, es lo que el paciente cuenta. Entonces, la clasificación internacional de los dolores de cabeza establece los criterios. Los criterios es al menos haber tenido 5 episodios de dolores de cabeza con alguna de las siguientes características: que estorbe la luz, a lo que llamamos fotofobia, que estorbe el sonido, a lo que llamamos sonofobia, que el paciente tenga náuseas, que sea moderado a severa la intensidad, que pueda ser exacerbado por la actividad física, que el paciente que dure, y esto es muy importante la duración. Un episodio de migraña dura entre 4 a 72 horas. Por ejemplo, si a ti te dura un día, estás dentro del rango. Sí, ¿De porque acuerdo? digamos que me quiero dormir y todavía duermo y al día siguiente amanezco con el dolor.
Pueden ser episodios hasta de 3 días. Y hay una complicación de la migraña que se llama un estatus migrañoso, un estado migrañoso que puede durar más de 72 horas. Y en el caso, por ejemplo, aquí en el estudio que me comentaban 2 chicas, tú y otra de las chicas, sí, la epidemiología es bien acertada. Es principalmente afecta a las mujeres. Por ejemplo, el 20% de las mujeres pueden llegar a tener migraña y el 8% de los varones, porque la migraña está muy asociada con el tema de las hormonas. De hecho, eso iba a preguntarle porque posiblemente muchas personas no sepan cómo es que puede ser ocasionado, cuáles son las causas que nos llevan hasta ese momento de sufrir de migraña. ¿Hay algún, no sé, digamos, el desvelarse o algo que también puede venirse desarrollando desde edad pequeña? Bueno, mira, hay las causas de la migraña y los disparadores de la migraña. Por ejemplo, en las causas hay varios factores. Uno de ellos es el genético. Se han descrito 38 genes asociados a la migraña. Factores ambientales, factores metabólicos, el estrés, las alteraciones emocionales. O sea que un conjunto de cosas con una predisposición de un individuo. Todos esos factores inciden en algunas áreas del cerebro, como por ejemplo el hipotálamo, y de ahí se explica muchos síntomas que el paciente presenta. Y ahora los factores que desencadenan la migraña. Por ejemplo, el individuo que ya tiene la predisposición, ¿qué cosa lo puede llevar a un ataque de migraña? Entonces, dentro de ello está principalmente los trastornos del sueño. Dicho sea de paso, creo que el próximo lunes vamos a hablar de trastornos del sueño en el programa. El desvelo. El uso de celulares hasta las 2 de la mañana en los adolescentes. El primer tratamiento que yo le digo a la mamá que llega con el adolescente que ya le dio todos los tratamientos es limítele el celular hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Otros factores es no mantener rutinas. Si hoy me voy a dormir a las 7 de la noche, mañana a las 9, luego tomo una siesta al mediodía, o hoy como, por ejemplo, a las 7 de la mañana, mañana a las 9. Es decir, el no mantener rutinas desencadena los ataques de migraña. Por ejemplo, también otro desencadenante es el sobreuso de analgésicos. Y esto es contraintuitivo, porque las personas dicen, espérame, ¿qué está diciendo el doctor en el programa? Ajá. Que si tomo analgésicos me va a dar dolor de cabeza. Sí, eso estoy diciendo. El abuso de los analgésicos empeora la migraña. Se pueden utilizar, pero de una manera muy medida y controlada por el médico. Porque en Nicaragua habemos 7 millones de médicos y todo el mundo se automedica. Exacto. O el manejo a veces del médico de primer nivel que no está formado en esto puede ser intuitivamente sobreprescribir analgésicos y a la postre el paciente empeora. Entonces, la otra cosa que yo hago en mi consulta principalmente es decirle, vamos a limitar los analgésicos. Y entonces la pregunta es, doctor, ¿esto qué vamos a hacer? ¿Cómo? Usted me dice que limite los analgésicos, ¿qué voy a hacer? Entonces existe la parte más importante del manejo de la migraña. Uno es modificar todos los factores que me desencadenan la migraña. Ser rutinario, ¿verdad? Evitar el sedentarismo, mejorar los hábitos alimenticios. De hecho, hay muchos alimentos que son disparadores de migraña. Todos esos factores yo lo tengo que quitar. Una vez que yo quité esos factores y el paciente aún sigue con episodios de migraña, entonces le tengo que instaurar la terapia preventiva. Y algo que me llama la atención respecto a esto, porque de hecho lo estamos platicando acá detrás de cámara, de que hay que tener en cuenta si se puede hacer o no una exploración para descartar que no hay algún tipo de lesión cerebral o algo así, porque muchos optan por eso, es decir, van al médico y los que les mandan a ir a hacerse un electroencefalograma, ¿no? Sí. Sí, es lo que es. Mira, esa es otra pregunta muy importante. Porque la medicina está sufriendo, en mi opinión, un cambio que en cierta manera es bueno, pero en otra manera nos ha alejado del centro de ser médico, que es interrogar y examinar. Muchas veces pasa que antes que el paciente se siente, yo ya hice la receta de la tomografía. Y la migraña se diagnostica, señores, preguntando. Si el paciente, todos los criterios son clínicos. No existe un criterio que te diga que una resonancia, a veces veo que dice resonancia magnética para descartar migraña. No es cierto. En la resonancia no sale nada de migraña. En el electroencefalograma no sale nada de migraña. Es interrogando al paciente y examinándolo.
viendo cómo está su fondo de ojo, viéndole la fuerza. Y si yo encuentro que todo está normal, entonces me apunta a que es una migraña. Ah, pero si el paciente ya con un dolor de cabeza y yo encuentro que la fuerza de su brazo ha disminuido, eso no es migraña, tengo que irle a buscar otra causa, ya que existen muchísimas causas de dolores de cabeza. Eso me lleva a otra pregunta también, porque, es decir, la migraña, cuando digamos se localiza de que ya está afectando a una persona, ¿esto puede con el tiempo tener más problemas en la persona? Es decir, incluso un infarto cerebral o algo así, ¿o no puede avanzar tan prolongado? En general, no, pero hay un tipo de migraña que sí, que se llama migraña con aura. En ese caso, el 5% de los pacientes con ese tipo de migraña, que además es la más severa, puede cursar con algún tipo de infarto. En la práctica clínica no lo ves comúnmente, es decir, 95% de probabilidades que no desencadene una lesión, un daño estructural. Tampoco evoluciona a otra cosa. Pero a través del tiempo, el paciente empeora la migraña, pero principalmente, más que por la enfermedad, por el mal manejo que nosotros como médicos muchas veces le hacemos a la enfermedad. ¿Y qué tipo de medicamento es que usted puede recomendar a los pacientes que padecen de migraña? Ok, después que hicimos todo, porque el manejo de la migraña es educativo, vamos con los medicamentos preventivos. Cuando el paciente, por ejemplo, está teniendo episodios que lo incapacitan o está teniendo más de 5 episodios de migraña sin aura o 2 episodios de migraña con aura, decidimos instaurarle un tratamiento preventivo. Entonces no hay mucho, hay como 4 o 5 medicamentos que son aceptados y ellos son bastante efectivos. Las principales guías en el mundo dicen que ellos andan en nivel A o B, o sea, alto nivel de eficacia. Lo elegimos de acuerdo al paciente. Por ejemplo, si el paciente migrañoso que yo tengo enfrente obeso, voy a elegir un medicamento que no le empeore la obesidad o quizás le mejore la obesidad. Si el paciente es muy delgado, le voy a dar un medicamento que no lo ponga más delgado. Si el paciente tiene problemas para dormir, le voy a dar un medicamento que además de prevenirle la migraña, le mejore el sueño. Si el paciente tiene, por ejemplo, una comorbilidad asociada, otra enfermedad, como por ejemplo prolapso de la válvula mitral y tiene mucha taquicardia o tiene presión alta, le voy a dar un medicamento preventivo que además me ayude a controlarle la presión. O sea, la decisión del medicamento preventivo que voy a tener va a ser de acuerdo al contexto. Ahora, entre un medicamento abortivo que es la migretil, la Bamigran, la migradorixina y un medicamento preventivo, siempre va a ser mejor el medicamento preventivo. Entonces hay que tener en cuenta, eso también es muy importante, la prevención ante todo para no poder ir, digamos, seguir avanzando y que esto siga afectando a las personas. Aquí tengo otra pregunta también respecto a qué edades afecta la migraña con mayor frecuencia, ¿desde los niños o puede ser ya a edades más adultas? Hay 2 cosas que te quiero decir. Número 1, desafortunadamente, bueno, sí desafortunadamente porque afecta principalmente al grupo poblacional económicamente activo. El mayor pico se da entre los 14 y los 35 años. Ojo, no quiere decir que no tengamos niños con migraña. Muchas veces el niño sale mal en clase, chaval, lo que no estudia. Pero el niño puede estar teniendo crisis de migraña. O pacientes mayores, pero el gran bolsón, el pico, se da en esta edad, entre los 14 y los 35 años. Algo importante que se me estaba pasando, pero no quiero mencionarlo, es que muchas veces la migraña o los ataques frecuentes de migraña los manejamos con psicoterapia, con algo que se llama terapia cognitivo-conductual, que tiene uno de los más altos niveles de evidencia. ¿Qué quiere decir cuando digo uno de los más altos niveles de evidencia? Que puede llegar a ser más eficaz que los mismos medicamentos. Que incluso podría ser que la sobrecarga de estrés y todo lo demás son los que han llevado a que pueda padecer de migraña e incluso los psicólogos optan por lo de la psicoterapia. Eso, precisamente, mira, cuando yo escucho que un médico le dice a un paciente, tiene estrés, o el paciente me dice, me dijo que tiene estrés, yo en lo particular ese diagnóstico no me gusta porque no es un diagnóstico. ¿Quién no tiene estrés? ¿Tú tienes estrés? Todos. ¿O alguien aquí? Todos tenemos estrés laboral. ¿Cuál es el tema? Familiar. El tema es cómo yo canalizo ese estrés. Cómo yo desarrollo herramientas para hacerle frente a ese estrés. Y ahí es donde entra la psicoterapia.
Podría ser también, aquí hay otra pregunta que me surge. Entonces, hablando un poquito de eso, porque usted mencionaba el saber canalizar y todo esto, el psicosomatizar, el decir lo que nuestra mente va sintiendo, nuestro cuerpo responde. ¿Será que es por eso de que muchos de los síntomas de la migraña pueden notarse de esa manera, como náusea? No. Aquí hay una biología. En la somatización no encontrás una explicación biológica. Por ejemplo, en la somatización el paciente tiene un nivel tan alto de estrés con tan bajos mecanismos para hacerle frente que de repente sintió que su brazo no se movió o hace crisis que no son crisis convulsivas. En el caso de la migraña es un disparador de un evento biológico bien establecido. ¿De acuerdo? Entonces, la terapia cognitiva conductual, hecho por alguien sí que tenga bastante experiencia en el manejo, nos ayuda un buen. De hecho, el tratamiento preventivo tiende a ser crónico porque la enfermedad es crónica, pero con una buena psicoterapia nosotros podemos llegar a tener pacientes que no requieran medicamentos y sus episodios o sus ataques pueden tener una reducción significativa, porque esto afecta en muchísimos aspectos. Afecta al individuo, obviamente es quien la padece, afecta a la familia, porque, por ejemplo, ver a tu esposa, ver a tu hija, a tu mamá sufriendo por esto. La economía, el tratamiento son caros, una saturación a los sistemas de salud y una gran lista que si quieren ahondar más, yo los invito a que entren a mi canal de YouTube en donde tengo una charla completa de 1 hora sobre esto. De hecho, eso iba a preguntarle por sus números de contacto y sus redes sociales porque nos gustaría saber un poquito más del tema, si no pasaremos toda la mañana aquí hablándolo, pero me gustaría toda la que mañana. Yo hago cursos de migraña de 4 semanas. De 4 semanas, increíble. Sí, imagínense que suena tan interesante porque yo tengo también otra consulta ahí, de que imagínense que yo tuve que dejar de tomar un medicamento que me habían recomendado porque yo había dicho que no me costaba dormir y me di cuenta con la investigación de su nombre de que servía para las personas que tenían convulsión y a mí me asustó cuando leí eso porque yo dije, yo no padezco de convulsión, ¿por qué voy a estar tomando algo de que el problema no fue que el medicamento sirva para la convulsión, el problema es que cuando se te prescribió no te explicaron bien. Que tomes un medicamento para convulsión, que también no quiere decir que vas a ser epiléptica. Muchos medicamentos tienen bastantes mecanismos de acción y actúan en diferentes enfermedades. Bueno, el número de contacto es 222-33-200. En Clínica Neurofarma ya atendemos. Y en las redes sociales ahí tengo muchísimos videos subidos con entrevistas. Yo también entrevisto a médicos en diferentes áreas. Entonces, si ustedes quieren profundizar en el tema, los invito a que entren ahí. Y los jueves a las 6:30 hacemos un Facebook Live con médicos y ahí pueden preguntar y nosotros in situ les contestamos. Sí, entonces ahí tienen la información, pueden buscarlo en sus redes sociales para que aprendan un poquito más del tema y se informen. Nosotros queremos agradecerle por acompañarnos y el próximo lunes tenemos otro tema muy importante. Nos mencionaba que es trastornos del sueño. Vamos a hablar de 1 de cada 3 personas duerme mal. El próximo lunes vamos a mejorar eso en la población. Muchas gracias. Lo voy a esperar con muchas ganas ese tema porque creo que es el indicado para mí. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá con el segmento de recomendaciones médicas el día de hoy y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con los chicos acá en Primera Hora. Adelante.